Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a las buenas noticias del Reino de los Cielos. Es de verdad para mí un gran gusto iniciar una serie más de este programa devocional o educativo o solamente informativo que pretende enseñar desde la misma palabra de Dios las verdades que, entendidas desde el corazón, transforman la manera de pensar de quien las escucha, las entiende y las cree, y así también transforma su manera de vivir. La fe desde la perspectiva bíblica no es la creencia en algo, sino la confianza y el conocimiento de alguien. Cuenta el relato bíblico que Abraham le creyó a Dios y esto le sirvió para que Dios lo justificara. De eso se trata la cultura del cielo, de decidir el reporte de quién creerás. Pues Satanás, que es el enemigo de nuestras almas, está interesado en separarte de la voluntad de Dios, del conocimiento de su verdad y de la libertad que ésta te otorga. Es por esto que en esta serie llamada La Estrategia de la Serpiente, le pido al Espíritu Santo nos revele la manera y el plan de guerra que el enemigo ha implementado para lograr su propósito en la humanidad. Pablo escribió: la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Así que hay una batalla, pero no es contra personas, sino contra la distribución estratégica que el enemigo ha logrado hacer para influenciar en la mente de quienes toman decisiones en el mundo, o sea, en la mente de todos los seres humanos, porque en mayor o menor grado cada quien es responsable de sus decisiones. Es que cuando hablamos de fe, casi siempre involucramos la superstición, las tradiciones, las creencias y la religión. Es que la fe que nos han enseñado es esa que apunta hacia mis propios beneficios. Desde la caída en el Edén, el ser humano ha perseguido lo mismo y ha creado para sí el sofisma del tener el poder y el placer como fuentes de éxito y beneficio de la fe. Así que si el Dios que se adora no puede proveer para estos deseos que se convierten en necesidades humanas, debemos buscar otro Dios u otra manera que sí otorgue poder, riquezas y placer, ya que según la débil fe del ser humano, esto es el objetivo de la vida. Cuando el pasaje del Génesis nos relata que Abraham le creyó a Dios, no es por la tradición religiosa o el rito previo, sino por la promesa. Según la traducción en lenguaje actual, Moisés escribió así: Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Génesis 15:6. Lograr confiar en la promesa requiere un ingrediente previo, y es el conocimiento que tenemos del que prometió. La Biblia nos cuenta en el libro del Génesis que Dios le dio la siguiente instrucción al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. Génesis 2:16 y 17. Esta instrucción contiene un permiso general y una recomendación específica. El permiso general es la libertad que Dios colocó en la voluntad humana. Al usar la palabra puedes, demarca una elección. El Señor instruye la voluntad para elegir. Luego previene el resultado de esa elección, al advertir que si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sin duda morirán. En otras palabras, lo que Dios dijo es: de ese fruto pueden comer, pero si lo hacen indefectiblemente van a morir. Ahora, con ese conocimiento, ellos enfrentan la estrategia de la serpiente, quien según el mismo relato les dijo: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:5. Dos propuestas presentadas al ser humano sobre la misma instrucción. Si comen, morirán. Mejor no coman, dijo Dios. Coman, que si comen serán como Dios, dijo el diablo. ¿El reporte de quién creerás? Ellos le creyeron a la serpiente. Pues dice el mismo relato que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Génesis 3:6. A diferencia de Abraham, Adán no le creyó a Dios, permitió que la estrategia de la serpiente lograra llevarlos a someter su voluntad a su astucia. Hoy los seres humanos viven entre sus pensamientos de creer en Dios sin conocer ni menos creerle. La estrategia del enemigo es el verdadero plan de guerra que pretende impedir la colonización de la tierra con la cultura del cielo. Jesús dijo: ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Juan 12:31. Para eso vino Cristo, para recuperar el principado que el enemigo le arrebató a Adán cuando no le creyó a Dios. La tarea ya está hecha. El enemigo fue vencido y condenado, pero el problema es que aún sigue gobernando las mentes humanas que no pueden reconocer esta verdad liberadora. C.S. Lewis escribió: me gustan mucho más los murciélagos que los burócratas. Vivo en la era del dirigismo, en un mundo dominado por la administración. El mayor mal no se hace ahora en aquellas sórdidas guaridas criminales que a Dickens le gustaba pintar. Ni siquiera se hace, de hecho, en los campos de concentración o de trabajos forzados. En los campos vemos su resultado final, pero es concebido y ordenado, instigado, secundado, ejecutado y controlado en oficinas limpias, alfombradas, con calefacción y bien iluminadas, por hombres tranquilos de cuello de camisa blanco, con uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas, que ni siquiera necesitan alzar la voz. En consecuencia, y bastante lógicamente, mi símbolo del infierno es algo así como la burocracia de un estado policía o las oficinas de una empresa dedicada a negocios verdaderamente sucios. Es que basta con hacer una evaluación de nuestro mundo moderno, tecnológico y avanzado para encontrar toda la estrategia de la serpiente en aplicación. La astucia que muestra la capacidad de confundir las mentes que dirigen los estados. Un plan de acción puesto en marcha desde el Edén, que ha logrado entre religión, tradición y política establecer el astuto plan del enemigo para impedir el establecimiento del reino de Dios en los corazones y por ende en el mundo. Yo puedo establecer 10 ejes temáticos sobre los que se basa la estrategia de la serpiente para gobernar el mundo, y de los cuales hablaremos durante los próximos días en esta serie. Primero, engaño y distorsión de la verdad. El enemigo solo busca alcanzar su propósito, así que con astucia emplea artimañas engañosas para mantener escondida la verdad. Él no le dijo a la mujer que si comía moriría, como Dios lo había dicho. Él le vendió poder, placer y tener. Hoy nos vende una cultura totalmente confundida, pervirtiendo la verdad, engañando al que tiene la mente esclavizada por sus falsas promesas. Jesús dijo: pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. La estrategia es distorsionar la verdad para confundir y dividir. Segundo, la tentación y la seducción del deseo humano. Cuando Satanás habló a la mujer a través de la serpiente, comenzó a tratar de descubrir el motivo que había en su mente y corazón. Él le preguntó sarcásticamente la instrucción de Dios para descubrir qué inquietaba el corazón humano. La tentación viene de nuestros propios deseos, escribió el apóstol Santiago, hermano del Señor, los cuales nos seducen y nos arrastran.
De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Santiago 1, 14 y 15. Esta estrategia del enemigo fue usada incluso con el mismo Señor, quien fue tentado en su cuerpo con hambre, cuando el diablo le dijo en su mente: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4, verso 3. O en su espíritu, al tentarle en su fe: si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrá con su mano, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Mateo 4:6. Y en el alma, al ofrecer los reinos del mundo. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta, nos cuenta Mateo en su evangelio, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Mateo 4, 8 y 9. Hoy Satanás, con su astucia, ha logrado tener sometida a la humanidad que no le cree a Dios al hambre, escasez, abandono. La angustia de tener que conseguir el sustento diario es el verdadero esquema mental que separa a las personas de las promesas de Dios. Conozco muchas personas que dicen creer, pero no viven conforme a su confianza en la promesa, sino esforzados para lograr por lo menos sobrevivir. Otros han establecido su fe en la superstición y la ignorancia, creando un mundo de fantasía donde creen que en verdad, si se arrojan del pináculo del templo, no les pasará nada, cuando ni el mismo Señor en carne y hueso se atrevió a tentar a Dios. Y muchos más han vendido su alma por la promesa de las riquezas del mundo. Ellos se arrodillan y adoran la soberbia y la miseria del diablo, creyendo que las riquezas del mundo lograrán establecer la felicidad en sus vidas. Yo te invito a seguir esta serie sobre la estrategia que ha usa y usará el enemigo del reino de Dios. Saber quién es, por qué es y cómo actúa. Conocer sus armas y estrategias y prepararnos de antemano para librar la batalla por el reino de Dios es la verdadera tarea de la fe. Oremos. Señor y Dios, hoy emprendemos este viaje de conocimiento y fe. Te rogamos nos ayudes a entender qué está gobernando nuestra manera de pensar y nos des armas poderosas en ti para exterminar la miseria y condena que el enemigo ha logrado establecer en nuestros corazones. Nos rendimos a ti y a tu magistral obra de amor que nos rescata del poder, la condena y el dominio del pecado. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.